Miles de hombres, mujeres y niños arriesgan sus vidas para intentar entrar en Europa. Son viajes que para la mayoría de nosotros son muy peligrosos, esperan encontrar un futuro mejor. En los últimos 20 años, más de 16.000 inmigrantes habrían fallecido en su intento de alcanzar la Unión Europea. A pesar de que los controles en las fronteras se han intensificado, los emigrantes siguen llegando tras cruzar travesías peligrosas como Marruecos en el norte de África. Este es un reportaje de Paul Hackett. Espera, bro, que aquí hay un tornillo que no tiene... La desesperación por llegar a Europa no tiene límites para algunos. Buscan cualquier alternativa para burlar la seguridad y conseguir su objetivo. En este paso fronterizo, la policía ha detectado un inmigrante ilegal que, con la ayuda de traficantes de personas, estaba intentando entrar a Melilla, enclave español en el norte de África. José, ¿esto ya la grabación? Por eso el pequeño territorio español se ha convertido en una de las entradas a Europa con mayor seguridad. Cada año miles de inmigrantes africanos tratan de cruzar las extraordinarias defensas de Melilla. Muchos huyen de la violencia o la guerra en sus países de origen, otros solo sueñan con una vida mejor. Muchos de ellos, sin embargo, permanecen atrapados aquí durante años, ya que el enclave no es parte del espacio Schengen de la Unión Europea. Muchos emigrantes nos han hablado de violaciones de los derechos humanos, especialmente por parte de Marruecos. ¿Hay problemas con las autoridades españolas? No tenemos problemas con las autoridades españolas. Y por otra parte, con los marroquíes... Aquí hay muchos problemas. Incluso hace poco mataron a alguien de Camerún. Le golpearon con una piedra en la cabeza y murió. Allí. Hay muchos problemas. Si nos ven subiendo las verjas, nos golpean con palos, nos arrestan, estamos cansados, y del lado marroquí la gente está mucho más cansada. Hay mucho sufrimiento aquí. Puedes morir y nadie tiene por qué enterarse, como si fueses un pollo o algo así. La gente también muere en Marruecos fácilmente. Activistas pro derechos humanos afirman también que los emigrantes reciben brutales tratos por parte de Marruecos. Acusan a España y a las autoridades europeas de cerrar los ojos. El trato que reciben es peor que el trato que recibe un animal. Es peor que el trato que recibe un animal. Yo personalmente he visto en el otro lado de la valla, una noche del mes de agosto, a las 5 de la mañana, cómo habían detenido los marroquíes a unos inmigrantes que querían pasar, y cómo estaban con grandes bastones y con grandes piedras rompiéndole las piernas. Los gritos que se oían por la noche eran espantosos, los gritos de dolor. Desde 2005 las autoridades españolas y marroquíes han reforzado la seguridad en las fronteras. Hoy la Guardia Civil española puede hacer llegar una patrulla a la barrera fronteriza con Melilla en menos de un minuto. A pesar de ello, el representante español del enclave afirma que es necesaria una mayor cooperación. La cuestión, por no llamar el problema de la inmigración en Melilla, no es un problema que afecta exclusivamente a Melilla, ni siquiera afecta exclusivamente a España y a Marruecos, sino a toda la Unión Europea por parte de España. El papel más importante que tiene que establecer la Unión Europea, desde mi punto de vista, es trabajar de forma unida con los países de donde son originarios los inmigrantes para luchar contra las mafias. Melilla ilustra bien el dilema de la inmigración en Europa. Por un lado, el deber moral de proteger a los más vulnerables y por otro, el miedo a un flujo incontrolable de inmigrantes. Conmigo se encuentran Stefano Manservisi, director general de Asuntos Internos de la Comisión Europea, y el embajador marroquí en la Unión Europea, Menouar Alem. Señores, muchas gracias. Director general, he visto que la política de inmigración en Europa ha sido descrita como un fracaso moral y político. ¿Cómo responde a esto? Creo que la primera imagen que hemos visto es precisamente lo que queremos evitar que siga ocurriendo. La política de inmigración de la Unión Europea, primero, es una política común desde hace algunos años. En segundo lugar, tenemos que definir no solo las condiciones de entrada y permanencia, sino también el objetivo que queremos alcanzar. Pero esto es muy difícil, sobre todo en este momento de crisis económica. Por un lado, sabemos que necesitamos más emigrantes para nuestros mercados laborales, pero por otro lado, nuestras sociedades
sociedades no están totalmente dispuestas o acostumbradas a vivir con esta realidad. La mejor manera de lidiar con esto es tener una política creíble sobre inmigración legal y una política de movilidad creíble. Señor embajador, ¿está satisfecho con la gestión de sus fronteras con Europa? Estas imágenes muestran que es un tema muy complicado. No, pero mi pregunta es, ¿está usted satisfecho con la forma en que se gestionan sus fronteras? No en este momento, ya que hay varios aspectos que debemos integrar en la gestión de la emigración, a escala global, a escala regional y en términos de seguridad. Director general, ¿está usted al tanto de los abusos de los derechos humanos documentados por varias ONGs en Marruecos? Sí, tenemos constancia. ¿Lo han condenado? Sí, lo hemos condenado, pero además de condenar, y esto es más importante, ya que condenar y pasar a otra cosa no es suficiente, es que hemos hablado con nuestros socios marroquíes para sentarnos y ver cómo podemos resolver esto juntos. Recientemente hemos llegado a un acuerdo sobre una asociación de movilidad, una declaración política cuyo pilar sería sobre la protección internacional, donde, como el embajador ha comentado, reconocemos que hay un montón de cuestiones. La política de readmisión es también una parte integral de la asociación de movilidad. Según la política de readmisión, cuando cualquier inmigrante en situación ilegal en Europa afirma que llegó a través de Marruecos, será deportado a su país, Marruecos. ¿Acepta usted esto? Es uno de los puntos sobre los que tenemos algunas divergencias con la Unión Europea sobre las negociaciones sobre la política de readmisión. Para los que no son marroquíes, aquellos que están en una situación legal en Marruecos, que han llegado con un visado o con un permiso de residencia en Marruecos y que han ido a Europa por razones que yo no conozco y no están legalmente, somos responsables de repatriar a esas personas. Pero en general esa no es la situación. Algunas veces es así. Sin embargo, en otras ocasiones, cuando se utiliza Marruecos como un país de tránsito, me gustaría recordar que por eso insisto en la necesidad de una cooperación regional, porque no podemos asumir solos la gestión de esta cuestión migratoria. Pero hasta ahora, los acuerdos de readmisión suponen un punto de fricción con una gran cantidad de países. ¿Va a seguir adelante con ellos? Por ejemplo, con un país como Marruecos. Cuando se sabe que los no marroquíes corren un gran riesgo de ser maltratados y de encontrarse en un limbo jurídico en Marruecos, ¿es esta una parte integral de su política? Sí lo es, porque es parte de nuestro enfoque al que llamamos más para más. Lo que queremos es garantizar a nuestra población que somos capaces de abrir un poco nuestras fronteras para permitir una mayor movilidad manteniendo la seguridad. Por eso para nosotros el acuerdo de readmisión es un elemento esencial de esto. Pero el propio embajador ha pedido un enfoque más global. Los marroquíes no pueden hacerlo solos, necesitan la ayuda de la Unión Europea. Todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad si de verdad queremos encontrar soluciones duraderas a esta cuestión. Es necesario que cada uno asuma sus responsabilidades. Si se permite pensar que Marruecos puede asumir en solitario la responsabilidad de, en el mejor de los casos, que algunos países permitan cruzar las fronteras y en el peor de los casos y frecuentemente ayudarles a entrar a Marruecos, no seremos capaces de encontrar las soluciones adecuadas y nos enfrentaremos con imágenes como las que hemos podido ver en el reportaje anterior. No hay ninguna certeza de que esta asociación de movilidad vaya a seguir adelante porque hay varios puntos de desacuerdo entre ustedes. No, lo que es seguro es que hemos llegado a un acuerdo sobre lo que queremos lograr. Por eso ahora tenemos que negociar sobre cómo llevarlo a cabo. Pero si queremos establecer un régimen que sea creíble en términos legales y de aceptación por nuestra población, debemos ser capaces de gestionar nuestras fronteras. El norte de África es una de sus prioridades. Sí, pero este acuerdo político sobre la futura asociación de movilidad con Marruecos es el primero con un país africano. Embajador. Esta es una de las cuestiones sobre las que hemos tenido algunas divergencias con la Unión Europea. Nosotros, las naciones del sur, tenemos el sentimiento de que quizás se ha establecido una política más global y con una mayor seguridad hacia los países del este y mucho más discriminatoria con respecto a nosotros. Así lo sentimos.
El segundo tema que me gustaría tratar con usted, ya que ha mencionado la situación humanitaria, es que he tenido la oportunidad de hablar con las comisiones de derechos humanos en el Parlamento Europeo y diversas ONG. Parece que da la impresión de que Marruecos actúa como un policía que bloquea el acceso de esas personas a Europa. Est un gendarme qui bloque l'accès à l'Europe de ces personnes-là. ¿Es eso lo que se les ha pedido? En algunos casos, por supuesto, asumimos la responsabilidad de gestionar nuestras fronteras, pero yo he afirmado a menudo ¿qué derechos básicos tienen esas personas? Me refiero a estos inmigrantes ilegales. Es acerca de respetar su elección y qué han elegido venir a Europa. Así que no se puede decir, bajo el pretexto humanitario, debéis respetar los derechos humanitarios de esas personas, pero deben quedarse en sus países. ¿Pero eso le da derecho a la policía a golpearles, a matarles? No, escuchen. Es eso lo que hemos visto en el reportaje. Esa persona dijo que ha habido muertos. Han muerto personas también en el lado de Melilla. También ha habido casos en países europeos. En resumen, es evidente que estamos ante una situación muy difícil, sin una fácil solución, claro. ¿Cómo continuar? Creo que sería necesario primero un debate real, prudente, sin engañar a la gente sobre nuestro futuro con respecto a la inmigración. Ese es el primer punto. Segundo punto, gestionar nuestra frontera según nuestra experiencia. Debemos de convertir nuestras fronteras en lugares seguros para todos. Es lo que debemos hacer, es un reto. No es una solución mágica, pero con esto Europa quizás será más segura, se centrará más en su competitividad, su forma. Sin ello, su futuro será menos brillante. Señores, muchas gracias. Sin duda este es un tema espinoso. La costa de la Unión Europea se extiende a lo largo de 66.000 kilómetros, un área muy extensa para gestionar su seguridad. Queremos conocer su opinión. ¿Deben trabajar más las autoridades para reforzar la seguridad en nuestras fronteras? ¿Es la cooperación y el diálogo con terceros países la respuesta? El debate continúa en los medios y redes sociales. On the Frontline regresa el próximo mes con una nueva edición.